Hola, sean todos bienvenidos a esta cápsula número 10 de la materia de geomecánica aplicada a la industria petrolera. El día de hoy vamos a platicar sobre los suelos, sobre la mecánica del suelo. Recordemos que la mecánica de suelos es una disciplina que estudia cómo se comportan los suelos y cómo estas propiedades afectan la estabilidad de las estructuras construidas sobre ellos. El objetivo de la mecánica de suelos es asegurar que las construcciones sean estables y seguras, predecir cómo se relacionará el suelo a las cargas asignadas por la construcción, conocer las propiedades del suelo como su resistencia, deformabilidad, estabilidad y capacidad de soporte, así como definir qué tipo de cimentación es el mejor para cada proyecto. Esos son los objetivos de la mecánica de suelos. ¿Qué métodos se aplican en el análisis de la mecánica de suelos? Se aplican leyes de la mecánica y de la hidráulica a los problemas geotécnicos del terreno. También se realizan estudios de campo, como calicatas, sondajes para obtener muestras de suelo, y se llevan muestras al laboratorio para realizar las determinadas propiedades físico-químicas del suelo. Cuando hablamos de estudios de campo, como calicatas y sondajes, es realizar en dónde puedes muestrear para obtener un suelo representativo. Hay diferentes tipos de de tipo de muestreo de suelos. Hay muestreos conocidos como muestreos aleatorios, que son muestreos en donde sistemáticos, muestreos sistemáticos, perdón, son muestreos sistemáticos en donde se sigue a través de una cierta geometría, ciertos puntos de muestreo. En realidad son diferentes puntos, pueden ser alrededor de 10 a 15 puntos en un espacio de 5 por 5 aproximadamente, o de 4 por 4, en donde se toma un lugar de una muestra repetitiva en una zona de interés. O también hay muestras que son simples, que son solamente la toma de una muestra en un punto de suelo, en donde se toma ya sea por una zona de interés, una zona de contaminación, etcétera, etcétera. Esos son muestreos horizontales. También hay muestreos verticales, que son estas calicatas, así como estas zonas que se ven aquí, en donde se perfora alrededor de 1 metro o más de profundidad, en donde se caracteriza justamente todos esos cambios entre los del suelo, ¿no? Y la profundidad puede ser más grande inclusive, ¿no? Las muestras se llevan al laboratorio. ¿Qué tipo de muestras, análisis se hacen? Análisis de color, ya lo hemos platicado, análisis de textura, análisis granulométrico para saber el tamaño de las partículas, análisis de pH para conocer justamente el pH del suelo. Se hacen análisis de humedad, densidad del suelo, densidad real, densidad aparente. También se realizan análisis de conductividad eléctrica, que nos refleja un poco sobre la fertilidad del suelo. Se hacen también análisis químicos como intercambio catiónico para conocer igual justamente los componentes del suelo. También se realizan análisis de contenido de materia orgánica. También se analiza el contenido de nemátodos para conocer si el suelo está fértil o no, el grado de fertilidad del suelo. También tenemos este, otro tipo de análisis. Estoy recordando los tipos de análisis de suelo que se realizan. Eh, bueno, son entre algunos que por el momento puedo recordar y mencionar, que son este tipo de análisis que se realizan en laboratorios, obviamente bajo los estándares de las normas oficiales, ¿ok? Mexicanas. La mecánica del suelo se relaciona con la geología, con la ingeniería civil y con la geotecnia. Las propiedades hidráulicas del suelo son aquellas características que determinan cómo el suelo retiene y transmite el agua. Estas propiedades afectan lo que es la calidad ambiental, el crecimiento de cultivos y la disponibilidad de agua para las plantas. ¿Como cuáles propiedades? Pues la conductividad hidráulica, la tensión superficial y la capilaridad. La conductividad hidráulica del suelo es la velocidad con la cual el agua circula por los espacios que hay entre las partículas del suelo. Es una propiedad que indica cuánto tiempo permanece el agua en el suelo. Esta propiedad física es un indicador de la estabilidad de la estructura y grado de compactación del suelo. Aquí tenemos una imagen donde estamos viendo que la conductividad hidráulica es el parámetro que le indica qué tanta movilidad tiene el agua subterránea a través de los espacios porosos. Las propiedades hidráulicas del suelo que controlan la retención de agua, la velocidad del flujo de agua, el destino de los nutrientes y productos químicos contaminantes, la accesibilidad de las plantas para la absorción de agua, el crecimiento de los cultivos y la calidad ambiental.
La tensión superficial es una propiedad del líquido en la interfaz líquido-gas por las cuales las moléculas de la superficie soportan fuerzas de tensión. ¿Ok? La tensión superficial es la interacción de las partículas en la superficie del agua que hace que se presente esta como una verdadera cama elástica, incluso soporta el peso de un insecto pequeño y este efecto se conoce como tensión superficial. Es el acomodo de las partículas en la parte superior de la superficie del agua. La capilaridad, ¿qué es? La capilaridad es un fenómeno que se realiza debido a la tensión superficial en virtud de la cual un líquido asciende por tubos de pequeño diámetro o por entre láminas muy próximas, pero no siempre ocurre así debido a que la atracción de las moléculas iguales o de cohesión y las moléculas diferentes que son las moléculas de adhesión son fuerzas que dependen de las sustancias. Aquí tenemos una imagen donde se ven justamente estas fuerzas de adhesión y cohesión en los meniscos según los tipos de materiales, los meniscos en estas zonas. Em, Se ven diferentes tipos de materiales, que tenemos agua, acá tenemos otro elemento, en donde estamos viendo justamente la forma que se forman estos contactos, ¿no? El fenómeno de capilaridad es un fenómeno por el cual el agua asciende por los espacios estrechos del suelo. ¿Depende de qué? Depende de la tensión superficial del agua y del tamaño de los poros del suelo. Es más pronunciada en suelos con partículas finas como arcillas, limos y menos en suelos gruesos de grava y arena. ¿Ok? Acá nada más como dato, en cuestión de la de la tensión superficial que me faltó mencionar, una masa de agua acomodándose al área mínima forma gotas esféricas. La tensión superficial explica el rebote de una piedra lanzada al agua. La tensión superficial se expresa con T y se define con la fuerza de newtons por milímetro de longitud de superficie que el agua es capaz de soportar. ¿Ok? Regresando aquí el ejemplo, ya que se lo mencionamos también en capilaridad. Aquí en una superficie de esta agua, las moléculas se unen, ¿ok? Las moléculas generan esta fuerza, esta tensión, y en el escenario líquido cada molécula está rodeada por otras que son las fuerzas que los compensan, ¿ok? Entonces vemos que la fuerza justamente aquí, que une las moléculas del agua, generan una tensión que permite que sucedan estos fenómenos, ya sea como aventar una piedra al agua o que un insecto se posicione sobre ella, ¿no? Esas son algunas propiedades hidráulicas del suelo que controlan prácticamente lo que es la parte de la mecánica del suelo con la finalidad de generar lo que son o construir lo que son estas obras o sí, estas obras relacionadas con la construcción. ¿Ok? Y bueno, acá ya nada más haciendo un breve resumen, es importante que conocer o recordar que los objetivos de la mecánica del suelo es asegurar construcciones estables y seguras, predecir cómo reaccionará el suelo con esas cargas de construcción, determinar el tipo de cimentación mejor para el proyecto y conocer las propiedades del suelo, como resistencia, disponibilidad y estabilidad, que eso nos lo da justamente un muestro de suelo, ¿ok? Representativo, y los análisis de suelo que ya hemos ido mencionando conforme platicamos en las cápsulas pasadas sobre las propiedades del suelo, ¿ok? Y bueno, eh, ¿qué viene? ¿Qué vamos a seguir platicando? Pues bueno, sobre estas propiedades, ya hablamos sobre las propiedades hidráulicas, ahora vamos a hablar sobre las propiedades mecánicas. Estas propiedades mecánicas como la compactación, la resistencia del suelo, pues nos van a ayudar ya a dar un término y un cambio ya a este tema del suelo, para ya entrar al tema de lo que son los macizos rocosos, la matriz rocosa, las aplicaciones. Ya más adelante vamos a platicar sobre los modelados, cuál es la importancia de la geodinámica, por ejemplo, en la producción, en la perforación, en la construcción de lo que son estos pozos, en la perforación como tal, el barrenamiento y todos estos procesos que son relevantes en la industria petrolera. Y bueno, espero que les haya gustado esta cápsula. Recuerden que pueden ver como libros complementarios la bibliografía que les mencioné al principio de la semana. Les recomiendo mucho el libro de Tarot. También les recomiendo bibliografía sobre suelos. Hay un libro que es justamente que habla sobre las propiedades del suelo y los pueden encontrar de manera sencilla en internet. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la siguiente cápsula.